tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a LIESA. Gracias por acompañarnos a la conferencia de hoy. Colombia, un país con petróleo, a cargo de nuestro ponente Luis Pacheco, profesor de este diplomado y también pertenece al grupo de coordinadores del Diplomado de Formación de Gerentes de la Industria de Petróleo y Gas Nacional, y a quien agradecemos haber aceptado la invitación para compartir con nosotros esta información. Les recordamos que las conferencias contemplan la exposición del profesor y un espacio al final para responder las preguntas que ustedes puedan hacer a través del chat de esta plataforma. Saludamos a todos nuestros estudiantes, profesores e invitados especiales que ya vemos conectados. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. A continuación, el profesor Juan Sao, también del grupo de coordinadores de este diplomado, presentará la trayectoria de Luis Pacheco, nuestro ponente de hoy. Adelante, Juan. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, tanto estudiantes, profesores como invitados. Revisando la lista de personas que están en línea, vi algunos viejos amigos, no amigos viejos, sino viejos amigos como Hans Kraus, Martín Essenfeld, Amita Carrasquel. Bueno, bienvenidos a todos y nos encanta que estén con nosotros. Quizás para comenzar, quiero decir que Venezuela y Colombia no solo son países vecinos, sino son, desde el punto de vista geológico, países que comparten la cordillera montañosa que define las características sedimentarias y, por lo tanto, petroleras de ambos países. Aún más, históricamente y salvada las diferencias, el desarrollo petrolero tuvo muchos paralelismos en el tiempo. Tenemos el privilegio de escuchar sobre Colombia como un país que tiene petróleo directamente por Luis Pacheco, un testigo de excepción del renacer de la industria petrolera colombiana en el siglo XXI. Él participó en Colombia en varias formas, inicialmente desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, y después como director de planificación de la mayor empresa privada de Colombia, Pacific Rubiales, la que llevó a cabo un desarrollo del campo Rubiales y después descubrió y desarrolló el campo contiguo Quifa, con un éxito y una eficiencia contra viento y marea poco comunes en la industria petrolera mundial. Esas experiencias, estoy seguro, como nos lo va a describir Luis, podemos usarlo para tomar ejemplo para el redesarrollo eventual de la industria petrolera venezolana. Luis es ingeniero mecánico de la Universidad del Zulia, tiene una maestría y un PhD en las universidades de Imperial College of Science and Technology y la Universidad de London, respectivamente, ambos en el Reino Unido. Y Luis, con más de 40 años de experiencia en el sector energético, trabajó en ese tiempo muchos años con PDVSA, donde tuve el privilegio de trabajar con él. Después trabajó en el Pacific Rubiales y más recientemente fue presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA. Luis es un profesional polifacético, mantiene un blog muy activo que ya es parte de la historia petrolera de la región. Y les recomiendo que lo accesen y lo lean, porque todos sus artículos son no solamente de importancia desde el punto de vista del tema que cubren, sino además son muy amenos. También tiene experiencia docente, habiendo sido docente en la Universidad Simón Bolívar, en el mismo IESA, y en un número importante de universidades en el exterior, UNIANDES, la Universidad Sergio Arboleda, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Harvard, la Universidad de Georgetown. Luis, además, es un estudioso de la transición energética y en esa función es miembro no residente del Baker Institute de la Universidad de Rice, uno de los think tanks más prestigiosos de Estados Unidos. Finalmente, también debo decir que ha participado en numerosos eventos internacionales como expositor y moderador, incluyendo el mismo IESA. Y por lo tanto, pues es un privilegio personal dejar con ustedes al ilustre maracucho Luis Pacheco. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan, por tan generosa presentación. La verdad que este es el momento para desconectarme, para no dejar, no dejarte mal. Pero bueno, buenas días para mí, buenas tardes para casi todos los demás. Estoy muy agradecido que se hayan unido, se hayan tomado el tiempo. Sé que los viernes a esta hora, como dicen las líneas aéreas, tienen escogencia de webinars, les agradezco mucho que hayan venido a este. Lo primero que debo decir es que aunque con todas esas asignaciones del IESA, todo lo que yo voy a hablar hoy aquí es puramente mi opinión personal, no compromete en nada ni a la institución del IESA, ni a nadie con quien yo estoy asociado, mucho menos al Baker Institute. Después, a pesar de que esto es una institución académica, no quisiera hacer de esto una charla académica. Esto es más bien un punto personal. Es mi opinión personal, mi perspectiva personal de Colombia, de mi experiencia, de lo que creo que he aprendido. Y debo aclarar que bajo ningún concepto, a pesar de que tengo ya viviendo aquí 14 años, me considero un experto. Si no entiendo muy bien a Venezuela todavía, menos me puedo decir que entiendo un país como Colombia. Pero bueno, a lo que vinimos. Ya Juan de alguna manera dio espero que esto funcione. Sí, aquí ya, segundo. Ya Juan de alguna manera dio una introducción que me ahorra algún tiempo, pero básicamente vamos a conversar de varias cosas, de Colombia, de su modelo institucional, de cómo llegó al modelo institucional que hoy tiene, cómo ha funcionado o no, y cuáles son los retos que hacia adelante un país como Colombia tiene. Vamos a tratar de cubrir todo eso en el espacio más corto posible. Entonces, primero para Colombia, porque a pesar de que Colombia es un país vecino de Venezuela, Venezuela le dedica poco tiempo en general a entender su vecindario, que es quizás el primer aprendizaje que yo tuve cuando yo llegué a Colombia en el 2007, ya hace 14 años, como ya dije. Me di cuenta de lo poco que yo sabía, a pesar de haber sido criado y educado en Maracaibo, lo cual me daba de alguna manera una cercanía, pero el conocimiento de Colombia que nosotros teníamos no pasaba más allá de Maicao o del diferendo de La Guajira con Barranquilla. Entonces, Colombia es un país relativamente grande, ortogonal, si se quiere, a la distribución geográfica de Venezuela, un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Tiene hoy día una población de alrededor de 51 millones de habitantes, que es casi el doble de lo que Venezuela hoy tiene, dada la migración. No estoy seguro si esos 51 incluyen el millón, casi los 2 millones de migrantes venezolanos que hoy día tienen en Venezuela. Es una república, tiene 32 departamentos, que es el equivalente a nuestros estados, que están ahí mostrados. Tiene un distrito capital, donde está la capital, Bogotá. Como verán, es una capital algo extraña en el sentido de que está en el medio del país, no está en la costa. Su Producto Interno Bruto fue en el 2020 un estimado del Fondo Monetario de 265.000 millones de dólares más o menos. El coeficiente Gini, que mide, como ustedes saben, bienestar e igualdad, es de 0.563. El mejor es 1, o sea que Colombia está como en la mitad. Es un país que socialmente sufre de la mayoría de los problemas de Latinoamérica, de nuestra región, que es inequidad y pobreza, de alguna manera subrayados por la pandemia, que hizo crecer la pobreza hasta casi un 40%
el año pasado. A pesar de que Colombia no se considera a sí misma, ni es considerado por muchos como un país petrolero, sin embargo, el 55, casi el 56% de sus exportaciones tienen que ver con combustibles, le hace petróleo y derivados, y también carbón y productos de las industrias extractivas, tales como el oro. Entonces sí es un país, como la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, que tiene una dependencia importante de las industrias extractivas en general, y esto hay que tenerlo en mente para lo que nos viene. Desde el punto de vista de reservas, y sin tratar de entrar en una diatriba con el doctor Szabo acerca de la de Venezuela, porque aquí aparece lo que está reportado, no me voy a meter en eso. Ustedes saben que ese no es el número, pero aún si es la mitad, es muchísimo petróleo. Entonces verán ahí que Colombia apunta como como el quinto país en reserva, pero muy lejos de países como Brasil, aún México y aún Ecuador, que aunque produce relativamente poco, tiene reservas. Ese es otro país interesante de analizar. También notarán en esta lámina que busqué la más nueva que había, no le paren al 2013, párenle al 21, que está acá. No tiene a Guyana todavía, no sé si porque no han reportado las reservas o porque no. Pero es un país que tiene unas reservas petroleras, pero dentro de la región es un país que puede considerarse que tiene petróleo. Como bien decía Juan, y Juan tiene como telón de fondo de su charla, ustedes lo verán ahí, una sección de los llanos colombianos, que nacen en los Andes y pusa hacia arriba, hacia los llanos. Y eso es una consecuencia de esto que está acá, que es una lámina originalmente creada por Jairo Lugo de data de Felipe Odemar, dos ilustres geólogos venezolanos, donde básicamente vemos aquí el choque de dos placas principales, ¿verdad? Que son las que levantan las cordilleras, y de alguna manera reza la teoría geológica, que yo no soy geólogo, recordemos eso, crea las acumulaciones o crea las cuencas donde están las acumulaciones de la región, que parten de Trinidad en el noreste del continente y se mueven con los Andes, ¿verdad?, hacia el sur oeste del continente, tomando Colombia, los llanos colombianos en particular, la parte sur de Colombia, que es el Putumayo, que llega a Ecuador y después entra en la parte de Perú, y aquí, aunque no se ve completamente, termina hacia abajo, hacia Camisea. Valga la pena decir que, aunque esto se ve como un alineamiento continuo, lejos está de ser eso, en los miles o millones de años que eso ha formado entender, y de hecho hay unas divisiones importantes entre Venezuela, las cuencas venezolanas y las cuencas colombianas. Sin embargo, Dios fue caprichoso, o la naturaleza fue caprichosa, y aunque las acumulaciones en Venezuela son, como sabemos nosotros, acumulaciones de clase mundial, las acumulaciones en Colombia, a pesar de las similitudes geológicas, no tienen el mismo tamaño, con contadas excepciones como Caño Limón y Cusiana, Cupiagua. Pero es importante entender que esta similitud geológica permitió de alguna manera el éxito que ya Juan habló de Pacific Exploración y Producción. Aprovecho esta lámina para darles lo que yo llamo mi clase de geología colombiana, que tiene que ver, vamos a ponerla con la siguiente, que es mucho más fácil. La geología colombiana está marcada por la cordillera de los Andes, que lo ven aquí en esta
parte de atrás. Después hablamos un poco de la infraestructura, pero está marcada aquí. Y entonces mi resumen de lo que yo he aprendido de geología colombiana es lo siguiente. Mientras más al sur tú estés, tienes crudo. Mientras más pegado a la cordillera estés, más liviano. En la medida en que te alejes de la cordillera hacia los llanos, el petróleo tiende a ser más pesado. Ergo, el buzamiento que muestra, la sección transversal que muestra Juan en su telón de fondo, que es parte de los Andes y va hacia los llanos. Como verán ustedes, el campo Rubiales, que fue por mucho tiempo, por casi la mayor parte de los 2010, el campo de mayor producción de Colombia, es un campo de crudo pesado que está buzamiento arriba de los Andes. En la medida en que uno se mueve hacia el norte, por lo que llaman la cuenca del río Magdalena, en esa medida las acumulaciones tienden a ser más gas que crudo. Y en la medida que vamos hacia el sur, acá también, donde vemos en la frontera con el Ecuador, también vemos campos que son de crudo liviano. Entonces, repito, mientras más cerca estoy de los Andes, más liviano tiende a ser. Mientras me muevo buzamiento arriba por los llanos, tiende a ser crudo pesado. En la medida que me muevo al norte, tiende a ser más gas. El campo de La Guajira, que fue el campo, o es el campo todavía más grande de gas de Colombia, está aquí en el norte, y el otro campo grande es cerca de Cusiana, Cupiagua, que se está desinflando. El campo más grande de crudo, como veremos más adelante, fue en su momento Caño Limón. Colombia presenta particularidad. Se me olvidó decir que poco o nada se ha conseguido al oeste de las cordilleras de los Andes. ¿Ok? Ni siquiera en el Pacífico, donde veremos todavía hay algunas oportunidades. Colombia presenta, y ahora sí veamos este gráfico, aquí a la izquierda tenemos la red de oleoductos y poliductos de Colombia. Y quise mostrarle esta gráfica, si se quiere, redundante de la derecha, porque quería mostrarle el tema de las cordilleras. O sea, si la mayor parte de la producción de crudo está del lado este de las cordilleras, en general, para llevarlo a exportación, y Colombia tiene un puerto principal de exportación y un secundario. El puerto principal está aquí, se llama el terminal de Coveñas, y hay un puerto secundario por el cual no sale mucho, pero que es el terminal de Buenaventura. Para llevar a eso, el crudo tiene que atravesar 3 cordilleras. Eso quiere decir que estos oleoductos que vemos aquí suben y bajan, bajan y suben. Y eso tiene la consecuencia principal de que el costo de transporte en Colombia es un costo mucho más importante de estructura de los costos de producción y de exportación que lo que puede ser en Venezuela. Esta línea que está acá, estas líneas que están acá, la mayoría son legados de los tiempos de Ecopetrol y de los 80. La línea que conecta Rubiales con Porvenir es una línea relativamente nueva, fue construida en el 2000, inaugurada en el 2009, si la memoria no me falla, y esta línea que está acá, que se llama el oleoducto Bicentenario, que fue construida alrededor de, inaugurada como en el 2014, 2015. Para aquellos de ustedes que trabajaron alguna vez en el lago de Maracaibo, este es el oleoducto de Caño Limón Coveñas, que aún hoy, aunque en menor cuantía, pero en los tiempos anteriores, era el objetivo preferido de la guerrilla, de voladuras, y cuyos crudos terminaban, o cuyos derrames terminaban, algunos de ellos, vía la red fluvial en el sur del lago de Maracaibo. Entonces es un terreno geográficamente complicado cuando no había tuberías y todavía muchos campos
no tienen acceso al oleoducto, tienen que usar camiones, y otra vez, debido a este problema geográfico, el transporte de camiones también le añade un costo importante a la producción petrolera de Colombia. Aquí rápidamente unos hitos de petróleo, ya Juan lo advirtió al principio, Colombia tiene, si se quiere, una vida paralela a Venezuela desde el punto de vista petrolero, tiene una historia paralela, quise decir, pero que obviamente está asignado por lo prolífico o lo menos prolífico que esas cuencas son en relación a Venezuela. Gonzalo Jiménez de Quesada, que es así como el fundador de Bogotá, uno de ellos, porque así como a Maracaibo se le atribuye la fundación a varios. Vino de Cartagena vía subiendo el río Magdalena y ya evidenció en su expedición la existencia de petróleo. En 1905 se otorga, parecido a Venezuela en los tiempos de Castro Gómez, se otorga a un particular la concesión en Barranca Bermeja, que queda cerca del río Magdalena, que es luego traspasada a una compañía extranjera que luego lo adquiere lo que en aquel momento era el Standard Oil de New Jersey. Después hay, y todos estos nombres son nombres que aquí en Colombia suenan, o sea, tiene la concesión de Robert de Mares, después tiene la concesión de Barcos en 1931, está la ley del petróleo del gobierno de Olaya Herrera, el presidente Olaya Herrera, parecido otra vez los tiempos a Venezuela, que venía con leyes desde los años 20, y en el 43 tiene la ley señera de la industria. En 1951 hay una reversión de la concesión de Mares a Ecopetrol, y esto es un punto importante porque es cuando se crea Ecopetrol, la compañía estatal del petróleo, para operar eso. En el 69 se crea la base del contrato de asociación por el cual Ecopetrol es permitida hacer contratos de asociación, y eso es un punto importante. Y aquí hago una parte, aunque en Colombia, como en la mayoría de los países, a excepción de los Estados Unidos, el Estado es dueño del subsuelo, aquí desde hace tiempo ha habido una visión de que se necesita el capital extranjero para operar la industria, y este contrato de asociación es uno de los hitos más importantes en la institucionalidad colombiana. En 1983 el descubrimiento de Caño Limón en la frontera con Venezuela, o cerca de la frontera con Venezuela, el descubrimiento de Cupiagua en 1993, eso es al pie de monte, cerca en la entrada de los Llanos. En el 2003 la creación de la NH, hablaremos de eso, después del nuevo sistema general de regalías, y después de las responsabilidades de eso voy a hablar un poco más. Esto es los hitos de Ecopetrol. Ecopetrol a sí misma tiene sus propios hitos, es como una repartición, pero yo quería concentrarme aquí. En 1978 hay una crisis en Colombia que hay que tener en mente, que es que Colombia pierde la autosuficiencia petrolera, y por lo tanto tiene que empezar a importar, con los correspondientes impactos que eso tiene en las cuentas nacionales. En 1986, 8 años más tarde, ¿verdad? Hay una buena noticia, que es que Colombia vuelve a ser exportador de petróleo. O sea, Colombia ha pasado, había pasado por una crisis de autosuficiencia que se recupera en el 86, pero como ya Juan apuntó, esa memoria institucional queda para cuando vienen los cambios que se generan en el siglo XXI. Esta es la historia petrolera de producción de petróleo, quiero decir. El gas lo mencionaré ligeramente más adelante. Esto es hacia el 2003-2004, que es el punto que nos interesa hablar aquí, o a mí me interesa hoy hablar, que es el cambio institucional. Como verán, hasta el descubrimiento de Cupiagua y después Caño Limón,
Colombia producía relativamente poco, había producido alrededor de un poco más de 200.000 barriles, y es luego del descubrimiento de Cusiana-Cupiagua y de Caño Limón que hay un salto cuántico en la producción petrolera, que tiene su pico en el año 99. Valga la pena decir que esos descubrimientos se hicieron con contratos de asociación. En el caso de Cusiana-Cupiagua con la British Petroleum y en el caso de Caño Limón con Occidental. Pero ya para principios del siglo XXI, la producción empieza a caer y ese es como quien dice el hito que nos interesa a entender. Aquí lo vemos desde la misma historia, pero desde el punto de vista de reservas. O sea, llegó en el año 92 a tener un poco más de 3.500 millones de barriles, que claro, para alguien que lo ve desde Venezuela dirá, eso es un campo en la faja, pero desde el punto de vista obviamente de un país como Colombia, eso es un número importante. Pero ahí vemos otra vez la misma historia, pero en este caso desde el punto de vista de la relación reserva-producción, y la producción y las reservas como venían cayendo de una manera significativa. ¿Okay? Ni siquiera se estaba reemplazando las reservas de producción. Eso es lo que se encuentra el nuevo gobierno del presidente Álvaro Uribe en sus manos. Declinación en la producción por falta de nuevos descubrimientos y falta de inversión. Habíamos tenido un pico de 800.000 barriles en el 99, pero en el 2004 ya son 550.000 barriles y hacia abajo. Hay un punto importante en esa época en Colombia, que es que el clima de seguridad era sumamente frágil. Había voladuras, secuestros, extorsiones. Les voy a poner un ejemplo. El campo Rubiales, que es el que yo quizás conozco mejor, que se tomó en el 2007, unos 3 o 4 años antes había sido objeto de ataques guerrilleros y se habían quemado todas las infraestructuras. O sea, aún habiendo petróleo en el país, la capacidad de acceder a esas reservas era complicado dada el problema de seguridad, que no solamente se encuentra el presidente Álvaro Vélez en el 2002, sino que es quizás una de las causas por la cual es electo, porque hace una promesa de manejar el tema de la seguridad, de cual espero poder tocar un poco más adelante. Pero eso es lo que se encuentra. Pero al mismo tiempo que se encuentra eso, durante la campaña él había prometido que no iba a privatizar Ecopetrol. Entonces tiene un tema político y un problema económico que tiene que resolver esa administración, y de eso hablaremos entonces un poco más. Entonces en el 2003 se llega a la conclusión de que hay que cambiar la institucionalidad del sector petrolero. Porque si mira hacia adelante cómo venía declinando la producción y cómo no podías atraer inversiones, cómo no habías hecho descubrimientos parecidos a Cusiana o a Caño Sur, a Caño Limón, y que Ecopetrol como compañía del Estado sufría en ese momento de los problemas que todas las compañías del Estado tienen, pues falta de flexibilidad de toma de decisiones. Al mismo tiempo tenía un rol dual, que es el rol que a la vez que era la empresa petrolera del Estado, era la entidad reguladora, era la que manejaba el recurso. Y se decide que, y hablaremos de los actores, que hay que hacer más competitiva y eficiente a Ecopetrol, y de hecho, de cara, porque ya estaba el plan de hacer una emisión pública de sus acciones. O sea, la nueva administración trae en la mente
hacer un cambio sustancial en la manera como Ecopetrol es administrada y cómo es manejada. También porque al ser Ecopetrol parte directa de la administración del Estado, le hacía muy difícil también levantar financiamiento fuera del paraguas del Estado. O sea, tenían los mismos riesgos, las mismas tasas de interés o el mismo atractivo o falta de atractivo que el resto del Estado. Entonces, hacer una emisión pública de acciones, que es una de las estrategias que se usa, que la obliga a tener una gobernanza diferente, es uno de los objetivos primarios. Claro, al sustraerle a Ecopetrol su capacidad reguladora, se necesita alguien que regule, que sea, y se crea el ente regulador, la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Todo dentro de este decreto 1760 del 2003, que lo pueden conseguir en las redes. Y es esa agencia que no existía, o sea, es creada de la nada. No había nada en Colombia que se le pareciera o pudiera yo sustraer de Ecopetrol para crearla. Fue un reto importante hacerla funcionar. También, y vamos ahorita a cómo hacerlo. También se adopta un nuevo contrato de regalías, hablaré un poco de ello. Hay también incentivos fiscales. Se crean nuevos contratos, se reemplaza el contrato de asociación que era la única manera de participar como privado, que recordarán de 1969, y se crean los dos tipos de contratos, un contrato que se llama de exploración y producción y otro contrato que se llama de evaluación. Pero se establece que lo que ya estaba mantiene, o sea, los contratos de asociación que ya estaban, por ejemplo, el de Rubiales y de Quifa, o el de Caño Limón, o el de Cusiana, esos eran contratos que iban a continuar. Aquí hay una cosa que es interesante entender y que tiene que ver con la política de hacer esto. Y yo estoy tratando de escribir un paper sobre esto y tratando de entender más de lo que uno como operador petrolero veía desde afuera, sino tratar de entender un poco la política. O sea, ¿cómo es que Ecopetrol acepta? Porque Ecopetrol es un poder dentro de la institucionalidad. ¿Cómo es que Ecopetrol acepta que le quiten, vamos a llamarlo así, el rol regulador? Y una de las razones no subrayadas cuando uno le cuenta la historia es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos va a administrar el recurso aquel que ya Ecopetrol no está explotando. Entonces se crea un rol dual que hasta la fecha todavía existe. O sea, la Agencia Nacional de Hidrocarburos regula y administra el recurso que Ecopetrol no tenía. O sea, todos los nuevos contratos y todas las nuevas áreas. Pero Ecopetrol se queda como responsable de administrar y de explotar el recurso que ya tenía bajo explotación. Entonces Ecopetrol, en el momento, y esto son palabras de gente que yo he entrevistado, dice, está bien, yo me quedo con el petróleo y le doy a la Agencia Nacional de Hidrocarburos las áreas donde quién sabe si hay o no hay. Ese es como un poco los balances políticos que se establecen en el momento, y que es una tensión que todavía existe y que está por resolverse. Porque aún hoy en día, cuando uno mira la producción de Colombia, la mayoría de la producción la tiene Ecopetrol, no los privados, como ya veremos, y bien sea porque la opera directamente o porque es socio capitalista de esos otros campos. Entonces, quedan estas tres cabezas, vamos a llamarlo así, del sistema institucional. El Ministerio de Minas y Energía adopta la política,
energética del país, es responsable de eso. La ANH administra el recurso, pero con los provisos esos que les acabo de decir, y Ecopetrol explora, produce, refina y transporta y comercializa. No solamente produce lo que tiene el legado, pero también, y eso sí es importante y es un paso muy significativo, compite en términos iguales con los privados para los nuevos contratos que la ANH va a poner afuera. Estos son los personajes en el tiempo. A mí me gusta hablar de las personas porque cuando uno le cuenta la historia, tiene que entender que la historia la hace gente. Estos son los cuatro actores visibles, vamos a llamarlo así, porque obviamente hay mucho más gente que participa en esto. Está obviamente Álvaro Uribe Vélez, es un presidente joven que tiene un país en crisis, ¿verdad? Que tiene un país donde percibe una crisis de balanza de pagos y balanza comercial hacia el futuro y que tiene que resolverla. Tenemos a la derecha a Isaac Yanovich, que era vamos a decirlo, un viejo actor del sistema petrolero, pero que es un revolucionario. Es un revolucionario en el sentido de que es el presidente de Ecopetrol que está dispuesto a cambiar Ecopetrol. O sea, si Isaac Yanovich no hubiera estado en este juego, probablemente la historia hubiera sido diferente. Isaac Yanovich, que vamos a llamarlo así, es del entorno del presidente Álvaro Uribe y un petrolero, es nombrado presidente de Ecopetrol y él es el que motoriza, como quien dice, estos cambios. Pero claro, todos esos cambios tampoco fueron posibles si dentro del Ejecutivo no hubiera alguien que hubiera comprado la idea y la quiere empujar, que es Luis Ernesto Mejía. También parte del entorno del presidente Uribe Vélez y que empuja con gran pasión las ideas que tenía Isaac Yanovich y que el presidente apoyaba. Obviamente el presidente no era petrolero y el negocio no lo conocía tan bien como podían conocerlos estos dos, pero era obviamente el que estaba dispuesto a poner su capital político sobre eso. ¿Y por qué es importante el capital político? Porque tiene estos dos actores aquí atrás. Tiene la Unión Sindical Obrera, que aquí se conoce como la USO, que es el sindicato de Ecopetrol, que nace con Ecopetrol en 1951 y que es un actor político a quien hay que meter en la jugada para que sea partícipe de la transformación que se espera de Ecopetrol. Y por supuesto, de este otro lado está el Congreso de la República, que al final del día tiene que estar en el juego. Y en el centro pongo a José Armando Zamora, que no es político, o no lo era en aquel momento, que era un tecnócrata que había participado en los estudios previos que se habían realizado desde el año 2000, porque esto eran unas ideas que venían caminando. Así como la de Venezuela la tenemos pateando años, esto no nació de la noche a la mañana, estas eran ideas que venían forjándose en vamos a llamarlo así, en la administración del Estado colombiano, y donde Zamora había participado como consultor y él es el que le toca implementar la agencia, poner a correr la agencia en las primeras de cambio. No se asusten con las letras, esto es lo que hace la agencia. Yo nada más voy a mencionar rápidamente las que están en amarillo, cuáles son los roles de la agencia después de este cambio institucional. Recuerden, la agencia administra el recurso, Ecopetrol pasa a ser una compañía operadora de petróleo, pero con esas diferenciales que ya he mencionado. Entonces, identificar y evaluar el potencial hidrocarburífero del país. Eso lo hace financiando al Instituto Geológico Colombiano, diseñar y promover la inversión. O sea, la Agencia Nacional de Hidrocarburos está encargada de buscar los inversionistas, de atraer los inversionistas, de crear, de identificar los bloques, de crear las rondas,
de crear las condiciones para llamar a los inversionistas. Punto importante también de la agencia es que recauda, liquida y transfiere las regalías y compensaciones monetarias que se le debe al Estado, a la nación, por la explotación de los hidrocarburos y que están determinadas en las leyes. Y aquí también otras que quería hallar es la agencia, al contrario de otras agencias, pero acuérdense que en ese momento había otras agencias, estaba la agencia en Brasil, estaba la agencia en el Reino Unido y estaba una agencia reguladora también en Noruega, que es la mamá de las agencias. Pero como bien me dijo el otro día uno de los actores en esto, una cosa es lo que dice el papel de lo que debe ser una agencia y la otra es la realidad política de cada país y uno tiene que ajustar a la realidad política para poder progresar, que es una manera elegante de decir que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y esto se lo digo a aquellos que a veces nos desgarramos las vestiduras por algún dogma u otro. Entonces, adelantar las acciones para el abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos, que como ustedes saben no es un punto menor cuando vemos los videos que vienen hoy día de Inglaterra, y también se encarga, entre otras cosas, de fijar el precio de el petróleo crudo que se destina a la refinación interna. Entonces, esto es lo que hace la ANH, no me voy a detener en ello completamente, pero es una agencia que tiene un largo alcance. Ha venido de un inicio de 5 personas a lo que hoy es más de un edificio donde tiene 3 pisos con suficientes técnicos y abogados para hacer eso, lo cual no quiere decir, como ya mostraremos, que todo ha sido un lecho de rosas, porque nada lo es, menos en la política, pero es la cabeza, la cara visible, junto con Ecopetrol, del Estado colombiano en la relación con los inversionistas, con las comunidades, que como veremos más adelante, aquí son muy, muy importantes. Entonces, simplificando la institucionalidad, tenemos el Ministerio de Energía y Minas, que dicta la política. Tenemos la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la agencia reguladora. Tenemos las compañías operadoras, incluyendo a Ecopetrol. Claro, Ecopetrol es un primus inter pares, como ya lo he dicho. Y en el medio de eso tenemos la Agencia Nacional del Ambiente, que es una parte muy importante de la ruta por la cual uno puede o no explotar, buscar, encontrar y producir petróleo, por lo de las licencias ambientales y sus impactos. Y el Ministerio del Interior, que es otro actor importante porque es constitucionalmente el que es el encargado de manejar el tema de la relación con las comunidades. O sea, Colombia es un país ultra regulado, eso puede ser bueno o puede ser malo, pero un país ultra regulado. El hecho de que uno tenga un bloque asignado por la ANH no te da un derecho a priori de entrar y hacer sísmica o entrar y hacer buscar petróleo. Voy a hacerlo simplemente de una manera anecdótica y no lo tomen esto como un reflejo dogmático, determinístico de lo que hay que hacer. Pero uno tiene primero que ver si hay comunidades indígenas y si esas comunidades indígenas están siendo afectadas, sus derechos ancestrales han sido afectados, entonces hay que hacer un estudio, eso lo hace el Ministerio del Interior. Y hay que ver cómo se compensa, si hay un daño a sus derechos, cómo eso se compensa, costo adicional para la compañía. Después hay que ver las licencias ambientales,
puedo producir, no puedo producir, voy a perforar el pozo, voy a disponer de los ripios, voy a disponer del agua, cómo debo hacerlo. O sea, esto no es Pensilvania 1865, esto es Latinoamérica siglo XXI. Más importante aún es que la mayoría de estos derechos no solamente están, de las comunidades y de los derechos ambientales, no solamente están establecidos en la legalidad colombiana, sino que también está establecido en tratados internacionales del trato de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Eso que pudiera fluir de una manera regular en el papel, en la práctica, como veremos más adelante, no es así. Hacia el 2017, y esto no ha cambiado mucho, había 387 contratos en Colombia, que más allá de los que eran los contratos de asociación que ya existían de Ecopetrol, entre ellos, como ya dije, Caño Limón, Rubiales, Quifa, Cusiana, y los nuevos contratos que la ANH ha ido otorgando en el transcurso de su vida, que en el momento de esto eran alrededor de 285 contratos. El sector de refinación está en manos de Ecopetrol, o sea, hay dos refinerías grandes, hay otras refinerías pequeñas, pero no son relevantes para mi discusión hoy en día. Tienes la refinería en Barranca Bermeja, que era donde estaba la concesión de Barranca Bermeja originalmente, recordarán, de Mares, y la refinería de Cartagena, que está situada obviamente en las afueras de Cartagena. Entre las dos es alrededor de 400.000 barriles día de capacidad de refinación, capacidad de destilación primaria. Es interesante también decir que el mercado interno está totalmente privatizado, aunque las refinerías son todas de Ecopetrol. Y curiosamente, Ecopetrol no tiene comercialización al detalle. O sea, uno en Colombia camina corre en su carro por las avenidas y verá Terpel, compañías locales y latinoamericanas, porque ya las grandes, las multinacionales hace tiempo que dejaron de estar aquí, pero nunca ve uno una de Ecopetrol. El gas también está privatizado, pero el gas, al contrario del petróleo, está regulado como servicio público. Es decir, tiene regulaciones parecidas al servicio eléctrico y eso presenta sus propias multiplicaciones. Esto rápidamente, yo no los quiero aburrir con esto, quiero hacer nada más 2 o 3. Este es el sistema de regalías que se modificó en Colombia para atraer más capital. Como verán aquí, la línea roja está punteada, era una regalía fija que se pagaba todos los campos desde el año 1994, pero que no hacía competitivo a Colombia por su propia geología y por los precios del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, en el año 2000 y en el año 2002 se creó por ley un sistema de regalía variable, donde ese sistema de regalía variable estaba asociado a la producción, o sea, al tamaño del campo. Mientras más grande era la acumulación y la producía, más alta era la regalía. Y como verán, empezaba en 5%, perdón, en 8%, y desde 5.000 hacia adelante había una línea recta, de 125.000 a 400.000 tomaba 20, y después de ahí en adelante, que creo que nunca se usó esto de acá, porque los contratos delegados siguen pagando el 20. Entonces, ¿pero qué permitía esto? Esto permitía además que si el crudo era muy pesado, hubiera una reducción de la regalía. Esto lo que permitía era que las acumulaciones, que la regalía se
indirectamente se asociara a la rentabilidad del campo, indirectamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no era una tasa de retorno la que determinaba la regalía, pero sí el tamaño de esa acumulación. Al tener una regalía baja, entonces acumulaciones, y yo hablo de acumulaciones pequeñas de 1 millón de barriles, de 2 millones de barriles, de 500.000 barriles, porque la geología, aunque tiene origen similar, hace cientos de millones de años, no determinó los mismos tamaños de acumulación. Y el Estado reconoció esa diferencia, y reconoció diciendo, voy a dejar petróleo, ¿qué necesito? Porque cuando me estoy quedando sin petróleo, producir 1 millón de barriles es importante, que es la diferencia quizás con el lente que se ve en Venezuela, entonces necesito hacerlo relevante. La otra cosa que hicieron, y de esto te voy a hablar también solamente en esta lámina, es que las regalías la mayoría de las regalías eran distribuidas a los departamentos y a las alcaldías donde se producía el petróleo. De esta manera se recompensaba, entre comillas, el daño, entre comillas, que la producción petrolera hacía en esas regiones. Claro, ¿qué pasaba con eso? Que eso, aunque se ve bien, como desde el punto de vista distributivo, o sea, el petróleo está en el departamento del Meta, ergo el departamento del Meta debería por equidad tener más eso. Eso llevó a un tema de corrupción, que no me voy a detener aquí, pero que al final del día las comunidades poco o nada se beneficiaban de esa repartición de regalías. Cuando llegó la administración del presidente Santos, reconociendo eso, cambió el sistema de regalías. Y el sistema de regalías fue a dar un fondo de regalías central, donde ahora las regiones, con un sistema de reglas que no los voy a aburrir con ellas, tenían que presentar proyectos para tener acceso a esas regalías para sus comunidades, o para sus regiones, o para sus alcaldías. El resultado de eso, que introdujo una complejidad burocrática importante, es que las regalías terminaron no siendo repartidas de una manera eficiente, ni adecuada, ni oportuna. Y entonces eso creó tensiones sociales en los lugares, porque antes la alcaldía, de alguna manera, o la gobernación, se encargaba de repartir, entre comillas, la renta en la comunidad, creando paz social. Al no estar ese reparto de ahí, se incentiva entonces el descontento social. ¿Y quién es el objetivo del descontento social? Las compañías operadoras. Porque las comunidades dicen, bueno, yo no voy a ir a Bogotá a pedir que me pongan una escuela o que me asfalten una carretera o que me arreglen el tema del agua. Yo no voy a ir para allá. Cuando voy para la alcaldía, el alcalde dice que está esperando que en Bogotá le digan algo. Entonces, ¿a quién van? Atacan entre comillas a la compañía. Entonces, se crea todo un sistema perverso donde la compañía paga la regalía, el Estado tiene unas reglas para asignar esas regalías, pero las reglas son ineficientes. Cuando llega la administración del presidente Duque, cambia otra vez las reglas, no exactamente como estaban pre-presidente Santos, pero sí una manera de asignar directamente para tratar de amainar un poco toda la conflictividad social que había arreglado esto. Ok, ¿cuál es el resultado de todos esos cambios? Y rapidito. El resultado de todos esos cambios es que del año 2003 en adelante hay un incremento en la inversión petrolera, ¿verdad? Que lo vemos acá, ¿verdad? En el año 99 fue el menor, no hubo ni siquiera inversión del sector extranjero, y hay un incremento del 2003 hacia adelante de la inversión extranjera. El número de porcentaje que ustedes ven acá es el porcentaje de inversión del sector petrolero en toda la inversión
extranjera colombiana. ¿Cómo redundó eso? Redundó en un aumento de los contratos firmados. Recuerden, estos son los nuevos contratos que crea la nueva institucionalidad y que fueron firmados. Obviamente, esto también sigue el precio del petróleo, porque detrás de todo esto están las realidades del mercado petrolero, porque yo puedo tener la institucionalidad perfecta, pero no debo olvidarme de que hay un mercado petrolero. Y esa realidad del mercado petrolero la vemos acá del 2013, 2014 en adelante, donde la crisis del petróleo en el 2014 y no se ha podido recuperar el dinamismo. Fíjense que en el 2008, ¿verdad? A pesar de la crisis del petróleo del 2008, aún así hubo unos importantes contratos firmados. ¿Cuál es el impacto de eso en la producción de crudo? Bueno, como ya Juan lo apuntó al principio, ¿verdad? De un poco más de 500,000 barriles, con la presunción de que esto iba a tener problemas de autosuficiencia. Ya hacia el año 2013, 2014 y 2015, Colombia llega a producir 1 millón de barriles. Valga la pena apuntar, porque tampoco yo los quiero engañar, que la mayoría de este nuevo crudo viene de campos que ya existían, como Campos Rubiales, como Campo Quifa. ¿Por qué? Porque hay otras variables, ¿no? O sea, los contratos que se han dado han tenido algún éxito, pero todavía la mayoría de la producción viene de campos que habían sido descubiertos anteriormente. Claro, cuando volvemos a ver a Colombia, y aquí es el punto de que Colombia es un país con petróleo, pero no un país petrolero, en el sentido de que fíjense que las reservas se han recuperado, han vuelto a bajar, se han recuperado otro poco. Aquí hay tantos factores técnicos como el precio del petróleo, obviamente, pero la vida de las reservas fluctúa ahí entre 6 y 7 años todavía. O sea, Colombia es como el sector petrolero colombiano es como montar en bicicleta. Tiene que estar pedaleando todo el tiempo para que la bicicleta no se te caiga. Y lo mismo pasa con el gas, que tampoco ha habido unos descubrimientos importantes de gas. Ha habido en el costa afuera, pero esos todavía no son ni reservas, ni sabemos cuándo se van a desarrollar. Entonces, ¿cómo estamos en este momento? Colombia tiene alrededor de 2.377 millones de barriles de reservas probadas. Estos son los números que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La producción en 2020 fue de 783.000 barriles. Hoy en día es alrededor de 736.000 barriles. Hay 378 campos de 7 cuencas diferentes. Pero el 80% de la producción viene de 42 campos. O sea, hay un pareto bien claro de dónde viene la producción, porque Colombia también es un país de campos muy pequeños. Pero eso a la vez ha permitido que haya muchas compañías pequeñas. O sea, uno no tiene que ser Exxon o Shell o Ecopetrol para participar en el sector petrolero colombiano, porque tanto los tamaños de las acumulaciones como el sistema institucional le permite a compañías de mediano y pequeño tamaño participar. Para darle rápidamente cómo ha cambiado el mapa donde hay actividad petrolera y minera en Colombia. Valga la pena decir que cuando uno entra en las estadísticas del Estado, el petróleo no está separado de la minería. Uno busca el componente del PIB del petróleo y nunca aparece el petróleo, aparece combustibles y minerales, para que los que estén interesados no se vayan a perder en eso. Entonces, ¿por qué Colombia tiene el éxito
que tuvo por lo menos hasta el año 2014. Digo 2014 porque como ya vieron, en 2014 hubo una ralentización del tema petrolero asociado a la crisis petrolera y a la falta de grandes descubrimientos. Entonces, una consecuencia de la base de recursos que tiene. Tuvo que cambiar sus incentivos fiscales para adecuarse a eso. Tuvo que cambiar el sistema de regalía. Y muy importante, claro que hoy en día ya la gente no se acuerda porque la gente tiene muy mala memoria. Lo que se llamaba la seguridad democrática, que es otra manera eufemística de decir que el Estado usó el ejército para hacer retirar y tratar de vencer a la guerrilla, para permitir que hubiera acceso a eso. Si no hubiera tenido eso, Campo Rubiales tenía un destacamento y tenía una pista aérea. Eso no es secreto, eso es parte de historia. Pero si no hubiera habido eso, tampoco, o sea, si no hubiera habido un compromiso del Estado para la seguridad territorial, poco hubiera hecho el cambio institucional que ya les mencioné. Pero Colombia tiene que seguir, porque su producción viene cayendo. Y este es el mapa de tierra, Diego González le gustaría mucho. Este es el mapa de tierra que hoy en día tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde ellos dicen que se han firmado 600 contratos en el 2004, pero que todavía quedan 400 áreas disponibles. Yo no me voy a meter cuán prospectivas son ellas, se lo dejo a los expertos. Pero dentro de su plan, que tiene que ver con el plan de desarrollo del país, tienen un plan de otorgar 200 contratos hasta el año 2040, o sea, con alrededor de 10 contratos por año o de 20 contratos cada 2 años. Verán que tienen un poco de bloques hacia el Caribe. Mis amigos geólogos me dicen que eso tiene poca prospectividad, pero yo no lo sé porque los geólogos se conoce que se equivocan. Y también hay el costa afuera, que ha resultado ser positivo desde el punto de vista de descubrimientos de gas, pero desde el punto de vista de su comercialidad todavía no ha sido. Y esta es la última ronda que van a hacer a finales de este año. Colombia va a hacer una ronda donde los bloques que están en azul celeste van a ponerse a disposición de los inversionistas. Entonces, ¿cuál es el reto ahorita? Ahorita es redinamizar el sector. Una de las cosas interesantes de la institucionalidad es que la agencia tiene discrecionalidad en dar incentivos y en cambiar límites y en rebajar costos para poder mantener la competitividad del sector y hacer que cuando los precios bajan o cuando haya problemas como el paro que hubo aquí en Colombia a principios de este año afecta a la economía, el tema petrolero no se afecte. Entonces hay que reactivar todo eso. Ese es el reto que tiene hoy la agencia. Fue exitosa en el pasado, del 2004 al 2014, no ha sido tan exitosa en los últimos años, está tratando de volver hacia adelante. Tiene el reto de saber qué hacer con el potencial de crudos no convencionales y gas no convencional que está en el Valle del Magdalena, acerca del cual hay una discusión política muy importante, muy venenosa entre los actores, ¿verdad? Y los actores son obviamente partidos políticos, comunidades, las compañías, las autoridades locales y obviamente el gobierno central, con todo el entramado de herramientas legales que existen en este país para vamos a decir, para enredar el juego. Entonces, Colombia tiene que resolver temas fundamentales. Y el tema fundamental es el dilema del cambio climático versus desarrollo. Colombia se ve a sí misma, con razón, como un protector del hábitat natural. Es firmante a todos los tratados de cambio climático y de protección que existen. No lo digo de una manera irónica, pero eso le crea presiones y limitaciones, porque del otro lado están las necesidades del país
de eliminación de reducción de pobreza, de manejo sano de las finanzas públicas. Ese dilema es un dilema que está andando y que probablemente en las elecciones de la campaña electoral del año que viene salgan a flote, y ahí veremos qué camino está dispuesto el país a tomar. Entonces yo lo dejo ahí para no tomarme más del tiempo asignado, y le doy las gracias por su atención, y estoy a la orden si quieren conversar de otra cosa. Gracias. Gracias, Luis. Una vista muy completa de lo que es el petróleo en Colombia. Mientras hay preguntas que quería preguntarte, ¿cuánta importancia le das tú del punto de vista de explorar nuevas áreas, la presencia de empresas pequeñas? Micrófono, Luis. Si la puedes refrasear porque no te entendí bien. ¿Qué importancia le das en el éxito exploratorio potencial para Colombia a la presencia de empresas pequeñas? Bueno, es que eso es una pregunta circular, ¿no? Porque las empresas pequeñas normalmente lo que tienen es saliva para un bloque pequeño. Entonces, porque aunque, como bien me dijo el otro día el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, aunque estamos buscando el gigante desde el año 85, no hemos vuelto a encontrar el gigante. Entonces sí, ahí están los bloques para exploración, pero los bloques que tiene la NH, ninguno apunta a eso. O sea, si la suma de 20 bloques pequeños de 10 millones de barriles te da 200 millones de barriles, en 2.500 es mucho, ¿verdad? Pero a menos que tú hagas un descubrimiento, como tú bien sabes, abajo en el Putumayo o en el costa afuera del Pacífico, que lo veo poco probable, tú verás quitando, perdona que me eche un paso atrás, quitando toda la zona de la luna y del petróleo no convencional, que ahí esas compañías pequeñas no lo son. Entonces, para dar la vuelta, compañías pequeñas en los bloques pequeños, y esa es la ventaja que tiene Colombia. Pero para dar un salto cuántico, tú necesitas o el costa afuera o el petróleo o gas no convencional del Valle del Magdalena. Gracias, Luis. ¿Hay preguntas, María Estela? Hay hasta ahora una sola, profesor Luis, se la comunico. Es de Jorge Sagia y dice: un geólogo colombiano me dijo hace un tiempo que la diferencia de la riqueza petrolera de Venezuela versus el resto de Sudamérica es por el hecho que en Venezuela las cordilleras van paralelas al Ecuador, de este a oeste, y en el resto van de sur a norte. ¿Qué dice Luis Pacheco al respecto? Me llamó un amigo, como dirían en el concurso millonario. Yo creo que tiene mucho más que ver con la manera como las cuencas sedimentarias se dan. O sea, como vienen los ríos traen o los lagos internos se sedimentaron. Yo no sé si eso tiene que ver con el Ecuador. Francamente, Jorge, me remito a alguien que sí sepa de eso. Gracias. Hay otra pregunta. Me gustaría conocer la opinión de Luis sobre las decisiones de fracking recientes que indican su limitación a proyectos mayores. Gustavo Dalense, la fórmula. Sí, bueno, hola Gustavo, ¿cómo estás? Como Gustavo bien sabe, el tema del fracking es un tema que es políticamente muy sensible en el país. Y ha venido moviéndose por carretera de tierra, por llamarlo así.
¿verdad? Pues se hizo una comisión que iba a estudiar si se podían o no se podían. Esa comisión hizo un reporte y donde básicamente le daba la luz verde a eso, pero entonces eso fue llevado a la corte y la corte dijo que había que hacer otra cosa. Y total que se ha ido, vamos a decir, pateando la pelota, pero hacia arriba de la montaña. Y cuando menos te descuidas, la pelota cae hacia abajo. Entonces, la manera como la institucionalidad ha logrado sortear hasta ahora, sortear quiero decir mover, avanzar, es convertir la evaluación del potencial del crudo no convencional en un proyecto de evaluación, que solamente lo pueden llevar a cabo compañías grandes, porque son los que están dispuestos primero por lo que ellos ven como la recompensa a sortear todas las dificultades que tú tienes. La verdad, lo cierto es que hasta ahora no se ha perforado el primer pozo. Si mal no recuerdo, desde a fin de año estaba programado uno por Ecopetrol, pero no tengo la última información a mano. ¿Por qué? Porque entonces no van a explorar, sino que van a evaluar si la perforación y el fracturamiento y la disposición del agua, o sea, ya no se convierte en un proyecto de exploración, sino en un proyecto de evaluación científica, que ya veremos cómo los resultados conducen a la siguiente talanquera, que es decir, porque y eso sí no hay duda, que las fuerzas sociales y las fuerzas políticas, más las fuerzas ambientalistas, tienen casada una guerra importante, no solamente en contra de los fósiles, sino en particular en contra del fracturamiento. Cambio. Gracias. La próxima pregunta viene de la cuenta de INRECO. En cuanto a materia prima, como por ejemplo la resina, ¿cómo está el mercado en Colombia? No te sabría decir. Lo siento, no tengo esa información. Ok, pasamos a la próxima pregunta, la fórmula Freddy Goerke, y dice: Luis, muchas gracias por darnos esta clase magistral sobre Colombia. Aunque no es el tema de tu conferencia, ¿qué sabes sobre la visión colombiana de la interrelación petróleo-refinación petroquímica? ¿Hay regulaciones? Bueno, no directamente, pero yo creo que aquí originalmente lo ha habido, pues, o sea, mucho más que en Venezuela. Había una suerte de integración entre la refinería de Cartagena. Mira, eso es un tema muy interesante, porque siendo las refinerías propiedad de Ecopetrol, la visión es la de Ecopetrol, no es la visión del Estado, ¿no? Y siendo la refinería un negocio a todas luces, o la mayoría del tiempo, marginal, yo no siento que hay una política de eso. Yo nunca he asistido ni he leído. Ahí está Luis Andrés Rojas, que sabe mucho más que yo de Colombia, que me pudiera corregir, pero yo no he visto, ni he visto nunca discutido eso. De hecho, es muy curioso, Freddy, que yo, pensando hacia atrás en todos los congresos petroleros que yo he ido aquí, nunca he oído nada sobre petroquímica, por lo cual debo concluir que no tiene un rol muy importante. Pasamos a la próxima pregunta, es de Víctor García. Pregunta: ¿cuál es el factor más importante para el desarrollo y descubrimiento de reservas en Colombia? Bueno, lo que te voy a decir va a sonar obvio y no es un chiste. Hay que perforar. Y entonces, como tú tienes que perforar, el factor más importante es lo que llaman aquí la licencia social. O sea, está dispuesto el Estado a apoyar a la industria petrolera a que haga la actividad que es necesaria hacer
para al menos mantener la producción. Y eso pareciera que es todavía una pregunta que no tiene una respuesta clara, por muchísimas razones, que no tomaría otro. La conflictividad social, la serie de derechos que las comunidades tienen o se han abrogado fuera de la Constitución, porque, por ejemplo, el recurso del subsuelo es del Estado y por lo tanto manejado por el gobierno central, pero ha habido intentos de gobernaciones y de alcaldías de establecer ellos quién decide, decidir quién puede o no puede. O sea que tú tienes esa complicación de la tensión de la comunidad y el Estado descentralizado, quiero decir, gobernadores y alcaldes, y el Estado central. Esa dicotomía no ha tenido no tiene resolución única. Tiene una resolución dependiendo del momento y dependiendo de cómo la renta, en el sentido más amplio de la palabra, se redistribuye. Uno no quiere ser cínico y pensar que es que el alcalde promueve un paro porque quiere que le den más regalías, pero a veces uno no puede sino llegar a esa conclusión. Entonces, ese tema de cómo se distribuye la renta petrolera para que la comunidad y los poderes descentralizados sientan que es en su interés incentivar la industria petrolera, es un problema o extractiva, por decirlo pues, en general. Yo creo que eso es un problema que no está resuelto del todo. Gracias, profesor. La siguiente pregunta la formula Javier Rodríguez. Dice, excelente, muchas gracias. Sabemos qué sucedió con la llamada Liga B, o si habrá alguna modificación en el acuerdo número 2 que indica los requisitos para ser clasificado como apto para operar o competir en las rondas. Yo entiendo que la agencia, Javier, hola, ¿cómo estás? Yo entiendo que la agencia hizo unas modificaciones, pero yo creo que la Liga B como que no fue exitosa por otras razones, ¿no? Entre otras por el precio del petróleo. Pero yo siento que la agencia en este momento se está haciendo un examen de conciencia y viendo cómo atrae a esas compañías. Uno también debería pensar, Javier, si eso de que como no vienen las compañías buenas, déjame bajar la vara para que vengan unas compañías menos buenas, es la filosofía adecuada, ¿verdad? Yo obviamente no soy la agencia, pero yo creo que eso es un tema que hay que ver con mucho cuidado. Gracias. La próxima pregunta... Un segundito, Maricela. Ese comentario que hiciste lo hay que perforar, es muy válido y quería decir que en Colombia funciona bien el mercado con los precios, porque fíjate que desde que han estado subiendo los precios, los taladros en Colombia que bajaron como a 12, ya están de nuevo por encima de 20, indicando que las compañías pues reaccionan a los precios y están dispuestos a desarrollar y explorar en función del mercado. Gracias, Juan. Gracias. Dale, La próxima pregunta es de Marcos Hernández y dice, o pregunta, ¿Colombia es un buen destino para un geólogo petrolero venezolano en estos momentos? Si es bueno, sí. Sí. Si es bueno, puede ir a cualquier lado. Gracias. Seguimos con la próxima de Rodolfo Márquez. Rodolfo pregunta, doctor Pacheco, gracias por su presentación. ¿Usted cree que PDVSA debería seguir el ejemplo de Ecopetrol de colocar un porcentaje de propiedad en la bolsa de valores? Creo que ese tiempo ya pasó. Ok. Sí. La próxima pregunta es de Víctor García y dice, ¿cómo ve las experiencias de Ecopetrol con Oxy en fracking en West Texas? Bueno, eso es una estrategia que ellos asumieron para dos cosas, ¿no? Como tú verás, y es interesante analizarlo, ¿no? Pero yo nada más lo voy a analizar de una manera muy sencilla. Al ser una compañía pública, o sea, necesita reserva, ¿verdad?
Sobre todo porque, y además necesita flujo de caja, porque parte de sus dividendos no solamente mantienen al fisco colombiano de una manera importante, sino que tiene fondos de pensión colombianos que son accionistas de Ecopetrol. Ecopetrol tiene que responder a esos accionistas y para eso necesita generar flujo de caja para dar dividendos, porque la acción de Ecopetrol es una acción de dividendos. Entonces, al estar en Colombia, si se fuese a limitar a Colombia en este momento, como tú verás, hay poca oportunidad de hacer esa generación, entonces tiene que buscar generar flujo de caja. Si tú acoplas, y eso se lo da el petróleo no convencional en el Permian con Cono. Si además todo eso asume de que creemos que el Valle del Magdalena tiene grande potencial de petróleo no convencional, es una manera de aprender técnicamente, una manera de hacer transferencia tecnológica y no ser y llevar la batuta, como quien dice, en su propio país. Entonces, desde esos dos puntos de vista es obviamente un buen movimiento estratégico. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de ese contrato? Bueno, eso no lo sé porque no he visto ese contrato. Gracias, Luis. La próxima pregunta es de César Hernández. Dice, ¿cómo ve el tema de los costos de producción en Colombia? ¿Ha habido avances desde el 2014? Sin duda cree que hay áreas o temas para seguir esa optimización. Hola César, ¿cómo estás? Mira, yo creo que en Colombia hay que dividir los costos de producción de los costos de transporte y de los costos que no están asociados a la actividad directamente. O sea, yo creo que las compañías petroleras reaccionan, como Juan bien lo dice, al mercado y tratan, y ahí está Luis Andrés, que era un maestro en usar la hojilla para bajar los costos de producción, porque son necesarios. Ahora, sigues teniendo un tema de los costos sociales, o sea, que te salen fuera de tus manos y que dependen de externalidades, como dirían los economistas, sobre todo asociados a la relación Estado-comunidad. Y el otro es, por la misma razón, César, como tú bien lo sabes, de la complejidad del sistema de transporte, que el sistema de transporte es uno de los costos más altos que hay para el netback del petróleo. Sobre todo los que tienen que ver con carretera, pero aún los que tienen que ver con oleoductos que están dominados por la compañía estatal, que usa su sistema de transporte como una unidad de negocio que hace mucha plata, haya o no precio del petróleo arriba o abajo. Entonces ahí tienes unos temas que los privados, en cabeza de la Asociación Colombiana de Petróleo, han tratado de mediar para reducir estos costos, pero que todavía creo yo es un tema que necesita ser resuelto. Luis, yo voy a hacer una pregunta final. Hay varias preguntas más en el chat, pero te lo vamos a hacer llegar. Tú no te puedes escapar porque eres coordinador, entonces yo sé que nos vas a contestar todas las preguntas. La pregunta que yo quería cerrar, y precisamente para el beneficio de tanto los asistentes como especialmente los que están en el curso de formación de gerente, es decirte cuál en tu opinión son experiencias que son extrapolables a una eventual recuperación de la industria petrolera venezolana. Fíjate, Juan, gracias por esa pregunta. Mira que yo había tenido acá, no sabía que te iba a hacer la pregunta y me salté esta lámina a propósito, pues no quería hablar de, pero de alguna manera esto responde lo tuyo. O sea, primero hay que entender la geología. O sea, Venezuela tiene una geología, una productividad, una infraestructura existente, malosa, ya cada día más mala, pero existe, y una experiencia.
Entonces, yo tengo que entender eso primero. O sea, yo tengo que entender qué es lo que tengo y cuán atractivo es, que es lo que Colombia hizo. Entendió cuán atractivo o poco atractivo era, o cómo cambia el atractivo de uno en el camino. Es como cuando yo tenía 18 años y usaba pantalones campana, tenía un atractivo que ya no tengo. Entonces hay que adaptarse a eso. Y eso tiene que ver con la estructura legal que tú usas, que tiene que ver, como lo mostré ahí, la regalía. También tampoco hablé de lo que llama el factor X, o sea, hay unos factores que le permiten al Estado aún hacer un contrato cuando hay bajos precios, pero si los precios suben, capturan parte de esa renta. Yo creo que el hecho de Colombia, de que los contratos han sobrevivido a pesar de los vaivenes del crudo, te revela que tenían esa estructura de flexibilidad de los contratos, que creo que es importante para Venezuela, donde sobre todo desde el punto de vista político existe este mito de que si la compañía hace dinero se lo está robando al Estado. Entonces yo creo que eso también eso es digno de ser emulado. Porque si no, no te da sostenibilidad política. Y mal que bien, tú has tenido, desde que yo estoy aquí, una sostenibilidad política de los contratos. Uno se podrá quejar de otras cosas, pero el tipo de contrato y la institucionalidad que se creó, con todos sus lunares, porque los tiene, te permite esa sostenibilidad que es necesaria cuando son inversiones de mediano y largo plazo, como es el petróleo. Entender eso, y el hecho de tener la agencia ha permitido, si se quiere, despolitizar, en la medida de lo posible, la administración del recurso. La disposición de la regalía, que como ya te mencioné, ha tenido sus ups and downs, yo creo que es importante. O sea, que cómo la comunidad, y en este caso la población venezolana, percibe que la renta es utilizada o cómo se beneficia. Yo creo que es importante. Aunque aquí se ha caminado eso, yo tampoco te diría que ha sido totalmente exitoso. Pero yo creo que el hecho de tener eso en la cabeza, en Venezuela siempre, y recuerdo la gaita, pues Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel con morocotas de canto, que es básicamente una manera de decir, aquí producen petróleo y no me dan nada. Yo creo que esa es una lección que todos, no solamente Venezuela, sino Colombia, todos los países latinoamericanos todavía no hemos resuelto, y que es importante. Mientras dura la renta, por cierto, porque no hemos hablado de eso, pero eso otro día será. Y yo creo también que el tema de cómo interactúa Ecopetrol con las privadas y cómo ejerce su posición de dominio, a veces, creo yo, muy modestamente, en detrimento de la fortaleza de la industria. Yo creo que eso es importante saber. Sobre todo cuando en Venezuela venimos de la tradición de tener una compañía estatal sumamente poderosa. Yo creo que, aunque hoy la compañía es débil, la idea de la compañía poderosa sigue metida en el cerebelo, en el cerebro reptil de nuestra sociedad, y yo creo que esa es una cosa en la que también tenemos que trabajar. Pero por último, yo creo que si hay una cosa que diferencia a Colombia de Venezuela por ahora, es el hecho de no considerar el control de la actividad petrolera como un acto de soberanía, sino como un acto de necesidad económica de todo un entramado que va mucho más allá. Mientras que en Venezuela hay esta mitología de que tienes que controlar el petróleo como del lugar, porque eso te da soberanía y toda esa otra serie de cosas. Y bueno, suficiente. Gracias, Juan. Bueno, gracias a ti, gracias Luis, excelente la presentación. Muchas gracias por todos los asistentes. Quería remarcar de que estaba presente con nosotros Efraín Carrera. Muchos saludos, Efraín, y una serie de compañeros petroleros que
quizás no puedo nombrar todos, pero está ahí Jorge, los Carlos, Bolaño y Sánchez, Hans, Martín, Julián, Javier, Aminta, Luis, Marta, Cristina, todos los compañeros petroleros de todos estos últimos 30 o quizás 40 años. Muchas gracias por su atención. Los invitamos para la semana que viene. Siempre los viernes tenemos una conferencia. Y bueno, con eso nos despedimos y otra vez agradeciendo a Luis por su presentación. Gracias a todos, gracias Juan, Maristela. Gracias a todos, feliz tarde. Hasta luego, Luisito. Te voy a visitar esta tarde. Chao, Luis. Excelente.